Hola, muy buenas, bienvenidos a En Forma, bienvenidos a Canal Emite, tercer programa En Forma hoy con nuestros dos auténticos colaboradores y profesionales, con nuestro fisioterapia, David Caíno. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Y con Alejandro Ruiz, de Altafit Tres Cantos y CEO de iJog Fitness. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. No me olvido de ti, David, también además de fisioterapeuta, estás en clínicas, vizcaíno también, así que los dos tenéis ahí vuestras ocupaciones. Vamos un poco con las enseñanzas de los dos últimos programas, a ver si nos ponemos de acuerdo. Hemos hablado de la importancia del core, la importancia de empezar ahora con ejercicios muy progresivos, que hablamos que no significa ni empezar al 100% ni empezar al 0%, sino establecer un punto medio en función de cada uno. Y por último, seguir trabajando pues la fuerza de los músculos, que han podido perder mucha fuerza a raíz de estar pues prácticamente 3 meses encerrado en casa y no entrenando en las mismas condiciones pues que si no hubiéramos tenido la situación que hemos tenido. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar especialmente de una lesión que es bastante común en deportes individuales, en deportes de equipos, y que pues prácticamente yo creo que es una de las lesiones con un porcentaje más alto, que son los esguinces. Lo primero, David, ¿qué es un esguince y cómo se cura? Vale, pues mira, un esguince es una distensión o una elongación de los ligamentos propios del tobillo, ¿vale? Hay varios por dentro y por fuera, hay muchos ligamentos, y se divide en 3 tipos, grado 1, grado 2 y grado 3. No tiene que ver con el tamaño de la inflamación, como mucha gente cree, sino con el daño que ha sufrido este ligamento. Un esguince grado 1 es una elongación sin más, el esguince grado 2 es una roturita parcial del ligamento, y un esguince grado 3 que puede ser una rotura completa del ligamento. En función del daño que haya sufrido, pues habría o que hacer un tratamiento más conservador, incluso operación como un grado 3, o empezar a tratar desde el principio y no escayolar, que es lo que nos gusta a los fisios, no escayolar nunca en grado 1 y grado 2. ¿Y cómo son esos ejercicios los ejercicios que hay que hacer durante ese periodo de recuperación? Bueno, pues eso, hay que adaptarlo al daño sufrido. En primer lugar, si hay mucha inflamación, bajar la inflamación, tratar el dolor. Es muy importante, siempre lo hacemos también con el equipo de fútbol, trabajar sin dolor durante la rehabilitación de un esguince, porque no deja de ser una zona que está dañada, que si la fuerzas, si te duele, es porque la sigues abriendo, como una heridita, ¿vale? Y luego, pues ejercicios de propiocepción, la llamada propiocepción, que a todo el mundo le suena raro, que consta de una serie de pasos en el suelo, en plataformas con desequilibrio, y luego forzando el desequilibrio con la vista, con el oído, y básicamente sería eso, ir trabajando esas fases. Ya por seguir hablando de lo del tema del esguince, Alex, un poco, ya cuando está curado ese esguince, ¿cuáles son los ejercicios más recomendados? Podemos entrar en una fase en la que, bueno, digamos que a nosotros, como nos gusta llamar esa fase, es cuando el periodo agudo de la recuperación de esa lesión forma parte y la llevan los fisios. Nosotros entramos ya en una parte un poquito más de recuperación final. Esa recuperación final es mezclar esos trabajos propioceptivos. Nosotros trabajamos muchísimo más. Ahí ellos, los fisios, David, son más expertos en ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Y es buscar mucho desestabilizar de alguna forma el propio cuerpo, es decir, que esa articulación tenga que trabajar por varias vías distintas y generando estímulos distintos. Aparte de eso, nosotros nos metemos más en la parte de reforzar la musculatura. O sea, donde más incidimos nosotros es que haya una solución que te permita no volver a lesionarte en un tiempo corto y que la recuperación sea muchísimo mayor. Aquí hay mucha discrepancia también, ¿eh? En la recuperación de lesiones hay muchísimas cosas, hay muchísimas vías. En la parte del entrenamiento también entramos en un mundo un poco extraño de pensar, extraño me refiero para lo que es el común, ¿no? Es, oye, ¿qué musculatura podemos trabajar también para que no solo se tenga que potenciar el tobillo, la musculatura del gemelo o cosas así, ¿no? Entonces, al final las lesiones, en el caso de los esguinces, probablemente no tenga que ver con un problema de esguince o con un problema de tobillo. Ahí, David, si quieres entramos un poquito más. Generalmente una lesión también es una descompensación que se puede ver en un esguince o se puede ver en otra cosa, ¿verdad? En otro tipo de lesión. Y más o menos, para prevenir esos esguinces, ¿qué tipo de ejercicios o qué tipo de rutinas hay que seguir? Se habla mucho también de qué hacer después de
de los entrenamientos, si ese calor de frío, dentro de lo que es el esguince, ¿qué es mejor? Bueno, para prevenir un esguince básicamente hay que hacer el mismo trabajo que se haría en la rehabilitación, pero un poquito más agresivo, con los desequilibrios, como decía Alex, y adaptándolos al deporte o a la situación de la vida cotidiana que haga cada uno, que hay muchísima gente que no es deportista. Y luego, lo del frío y calor, que hay mucha controversia también. Básicamente, si hay un proceso inflamatorio, hay que aplicar frío durante las primeras 72 horas. Si no hay un proceso inflamatorio, que en este caso, pues una musculatura, una contractura, se aplicaría calor en periodos de 15 minutos, 20 minutos y dejando descansar esa zona durante 1 hora, ¿vale? Porque si aplicamos el hielo durante más tiempo, al final pierde el efecto. Y en el calor, lo que pasa muchas veces, más de lo que nos pensamos, que la gente se duerme con el calor y se pueden hacer hasta quemaduras. Entonces, en procesos inflamatorios, hielo durante las primeras 72 horas, durante 15 minutos, dejando reposo 1 hora, y calor en procesos no inflamatorios, igual 15-20 minutos, dejando descansar 1 horita. Me gusta mucho que hagamos incisión en este tema del frío y del calor, porque estamos hablando dentro de lo que sería una lesión de esguince, dentro de un periodo de recuperación, pero claro, ahora mismo estamos volviendo a entrenar después de tanto tiempo, es muy probable que tengamos más cansancio, más dolores musculares. Entonces, mira, tenemos aquí una pregunta de Íñigo Martínez, de 21 años, que nos hace esta pregunta sobre qué es mejor, si entrenar, después de volver a entrenar, si aplicarse frío y calor. Aquí la tenemos. Hola David y Alex, ¿qué tal? Me gusta un montón vuestro programa En Forma y yo os quería preguntar si en los primeros entrenamientos es mejor ponerse calor o frío. Un saludo. Bueno, pues damos las gracias a Íñigo. No sé, David, si tú eres el que nos puede responder mejor a esta pregunta. Sí, pues mira, es fácil. Sí, además hay muchos ejemplos que hemos visto en futbolistas, sobre todo en pretemporada. Cristiano Ronaldo, que está enfermo con este tema, nada más acabar los entrenamientos se pegan baños de agua ultrafría, o crioterapia, que se llamaría en este caso, que lo que ayuda es a bajar la temperatura corporal del cuerpo, el efecto del frío hace una vasodilatación y toda la sangre que tenemos en los músculos la reabsorbemos más fácilmente. Después de acabar el ejercicio, frío. Antes de empezar el ejercicio, igual que el calentamiento, que sería una regla mnemotécnica, me aplico calor. Perfecto. Vamos a pasar ya al segundo bloque de nuestro tercer programa de En Forma de hoy. Esta pregunta va para ti, Alex. Espero decirlo bien y si no, pues tú me corriges, que para eso estamos aquí, para aprender. ¿Qué son los HIIT y los diferentes tipos de entrenamiento que hay? Pues mira, es muy sencillo, David. Es verdad que las siglas hay veces que te pierdes con ellas, pero es por llamarlo de alguna manera y porque nos encanta en el entrenamiento, que eso lo sabéis, hablar en inglés. Sí. Nos encanta, eso nos gusta mucho. Entonces, bueno, pues HIIT es un entrenamiento interválico. Los intervalos lo que nos provocan es que hagamos que el cuerpo se tenga que sorprender. Esa sería la palabra más común que podemos utilizar. El cuerpo se sorprende porque son entrenamientos generalmente muy cortitos en la parte de activación y también muy cortitos en la parte de descanso. Es decir, no dejas que el cuerpo termine de descansar del todo. Siempre o casi siempre son descansos activos, incluso no es que, si todos recordamos cualquier entrenamiento, en la fase de descanso que podemos hacer entre repeticiones es que te paras completamente. En el tema de los HIIT generalmente hay descansos activos, que es que haces un poquito de cardio entre medias, en fin, algún ejercicio que te provoque mantener las pulsaciones un poquito más arriba de lo normal, pero que te genere un descanso suficiente, que nunca lo es, por eso es interválico e intenso, que no terminas de descansar entre series. ¿Y por qué se utilizan mucho? Pues por dos cosas distintas. Primero, cada vez tenemos menos tiempo libre. Eso es un problema y son soluciones que ponemos los entrenadores para hacer buenos entrenamientos en poco tiempo. Personas que trabajan mucho, personas que tienen niños, pues al final tienen media hora, 45 minutos para entrenar. Pues esas adaptaciones también vienen por ahí. Y segundo, porque claro, obviamente el mantener al cuerpo en pulsaciones altas durante unos 20-30 minutos, que es más o menos la duración de estos entrenamientos, provoca que el gasto calórico sea increíble. Es decir, eso sí que hay datos súper contrastados de la incidencia clara de estos entrenamientos. Aquí, David, yo creo, más que nada por tener un poquito más de soluciones, estos entrenamientos no dejan de ser, como hablamos el primer día, de intentar trabajar musculaturas grandes, porque, claro, no te permite mucho más. Y suelen ser ejercicios funcionales, que si queréis en el siguiente programa podemos hablar de ello,
Ejercicios funcionales son aquellos que la transferencia, que es como lo llamamos nosotros, sea nuestra vida normal, entre otras cosas. Es decir, no solamente un press de banca que todos podemos conocer, sino que tengamos que hacer un empuje, que al final es lo que es pectoral, que sería lo mismo, pero con otro material, o con tener que levantarse después o tener que hacer un ejercicio donde incidan como principales otros músculos adyacentes. Es un entrenamiento muy bueno, pero hay que tener cuidado por esa subida de pulsaciones, personas hipertensas, personas con infartos, en fin, todo tiene un porqué. Desde el punto de vista de un fisioterapeuta, David, ¿qué tipo de precauciones hay que tener en estos entrenamientos, tanto antes como después, teniendo en cuenta pues, lo que está comentando Alex, que son entrenamientos muy intensos, con muy poco descanso y con un número de pulsaciones durante un periodo de tiempo, digamos, importante? Pues básicamente la precaución es lo que ha dicho Alex y lo que yo me he encontrado en muchos gimnasios que no hay, que es una buena anamnesis de la gente que viene a entrenar, de patologías previas, de hipertensiones, de diabetes, que todo eso hace que tengamos que adaptar el entrenamiento a esa persona. Ahora con el tema del coronavirus, el porcentaje de oxígeno en sangre que se controla con un pulsioxímetro, si la gente pudiera trabajar con un pulsómetro simplemente para ir controlando las pulsaciones, todo eso es información y feedback que nos da el entrenador o al fisio para trabajar de manera correcta con cada persona. O sea, básicamente eso, tener controlados los aspectos de salud para este tipo de ejercicios y para todo. Y me gustaría, no sé muy bien quién de los dos puede responder a esto, yo creo que los dos, ¿este tipo de entrenamientos se pueden llegar a combinar en una misma semana con entrenamientos, vamos a llamarlos los comunes, donde se trabajen otro tipo de músculos, donde haya otro tipo de repeticiones y de tiempos de descanso? Hombre, no es que sea recomendable, es que es necesario. O sea, no es que haya que hacerlo, es que es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? El cuerpo realmente tiene una memoria buenísima, buenísima. Es increíble cómo puede llegar a adaptarse tanto que si hacemos casi siempre lo mismo, llega un momento que el estímulo es insuficiente, el músculo no termina de responder a él. Muchas veces el que la gente no evolucione en sus entrenamientos de fuerza, ¿no? Podemos conocer, además, tú, David, con la edad que tienes, tendrás muchos amigos que quieren ponerse muy fuertes para el fin de semana. Pues claro, si yo hago el mismo ejercicio de press de banca siempre y el peso sin hacer, no sé si te acordarás que en el programa anterior hablamos de lo que son el análisis de repetición máxima, ese test que hay que hacer para saber cómo estamos. Si tú no haces nunca nada de eso, simplemente te dejas llevar y vas poniendo discos a la barra, es que no estás haciendo nada realmente. Es que es interesante que, claro, entrenamientos alta intensidad con entrenamientos de intensidad más baja. Eso no quiere decir que entrenes menos, eso quiere decir que le das al cuerpo estímulos distintos y no termina de ajustarse. Igual de malo es que cambiar todos los días de entrenamiento. Pues una programación buena debe ser que en máximo 8 semanas haya que cambiar ya cosas. Pues datos, la verdad, bastante interesantes porque, bueno, creo que tanto vosotros como profesionales, como yo como, digamos, usuario, de algunas instalaciones como pueden ser salas de musculación o realizar entrenamientos, pues se llegan a ver este tipo de fallos de gente que está mucho tiempo repitiendo los mismos entrenamientos o de gente que todo lo contrario, que los hace un día y al día siguiente ya quiere cambiar. Precisamente una de las cosas que estamos hablando y donde estamos metiendo muchos ejercicios, Alex, pues es eso de press de banca, de esos gimnasios, de esos ejercicios que podemos hacer en los gimnasios y que precisamente pues prácticamente vamos a tener en breves la reapertura de gimnasios, ¿no es así? Menos mal, sí, queda poquito, cada vez queda menos. Es verdad que ya podríamos estar abiertos, o sea, los gimnasios sí que tienen la ley para que en fase 2 se pudiesen abrir las puertas. Fase 1 solamente eran hasta 400 metros cuadrados y en fase 2 ya empezaba cualquier instalación deportiva. ¿Cuál ha sido el problema, David, y cuál ha sido la consideración que hemos tenido a la hora de no abrir en fase 2? Bueno, pues que la restricción era muy elevada. El aforo se quedaba en el 30%, cita previa sí o sí, y el uso de los vestuarios no estaba muy claro. Entonces, fíjate, el negocio de una instalación deportiva, claro, la gente que va a trabajar, luego entrena, debe ducharse, por ejemplo, y el 30% es mucho coste fijo y mucho trabajo para que solo el 30% pudiese asistir. Es por eso que las grandes cadenas y los gimnasios un poquito más grandes hayan decidido abrir en fase 3, que si no pasa nada es este próximo lunes 22. Y te digo si no pasa nada porque sabemos que las fases está pasando de todo, ¿no? Entonces, próximo lunes 22 sería la fecha si no cambia nada en el BOE ni ninguna cosa por el estilo,
ya el aforo es al 50%, ya es la mitad del aforo total, se pueden utilizar los vestuarios sin problema y no es necesario el tema de la cita previa. Me gustaría también tratar un poco, pues bueno, desde vuestro punto de vista, tanto como fisioterapeuta como entrenador, cómo va a ser esta readaptación a los gimnasios con tantas restricciones, con tantas nuevas medidas, digamos, pues sociales, que antes no estábamos acostumbrados a hacerlas. ¿Cómo afrontáis eso desde la parte de fisioterapia como desde la parte de entrenamiento? Yo lo que espero es que no pase como cuando dieron carta blanca a hacer deporte, que la gente lo haga con cabeza y haciendo caso a los profesionales. Bueno, para mí ya sería mejor, porque más gente lesionada, más gente trato. Pero principalmente lo que intento es arreglar a la gente y que no se haga daño. Pero vamos, Alex nos puede explicar un poquito mejor. Aquí realmente, David, es sencillo. Aquí nadie se puede pasar, porque como es obligatorio, aquí no hay... Es decir, ¿qué hemos hecho en los gimnasios? Que esto también es importante. Además, veis que estoy en uno de los que tenemos, como veis aquí detrás. ¿Qué estamos haciendo estos días? Bueno, pues tenemos tiempo, hemos tenido tiempo y eso ha sido muy bueno para preparar mucho las instalaciones. O sea, aquel que piense que va a contagiarse en un gimnasio es prácticamente imposible. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, pues la distancia entre máquinas, por ejemplo, mínimo 1,5 metros, que por cierto es una cuestión que ha cambiado en estos días. Eran 2 metros antes y ahora 1,5 metros ya es suficiente. Ya la distancia social te la estoy aportando yo como instalación porque te estoy separando las máquinas. O sea, es decir, es muy difícil que haya menos de 1,5 metros, de hecho no hay entre ninguna máquina. Las clases van a tener un máximo de 20 personas, las actividades dirigidas que todos conocemos, hasta 20 personas de ocupación. Y como dije antes, el 50%. La distancia social depende de nosotros. Esto es como cuando vamos a un bar, que habéis visto que están llenos otra vez, pues esto pasa un poco lo mismo. Una duda que todo el mundo tenía es el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas realmente vuelve a ser igual que la distancia social, es lo mismo. Como hay veces que no se puede identificar esa distancia social porque hay veces que es imposible, la mascarilla siempre será importante y casi obligatoria en todo lo que es no entrenar. Es decir, entras en el gimnasio, la tienes que llevar puesta, estás entrando en un sitio cerrado. La ley te dice que en un sitio cerrado, mascarilla. Te la llevas a tu taquilla y cuando vayas a empezar a entrenar, sí que la dejas en tu taquilla y entrenas. No se puede hacer de otra manera. Querían obligar a que entrenásemos con mascarilla, pero yo solamente con la mascarilla andando por la calle me ahogo. O sea, imagínate si estás corriendo, haciendo fuerza, no podrías, no hay manera. Entonces, que esté todo el mundo tranquilo, David. Esto nos va a valer también para lanzar un mensaje de tranquilidad. Cualquier gimnasio, o sea, ya no estoy hablando de los que nosotros tenemos, ni mucho menos, cualquier gimnasio va a tener unas medidas muy fuertes, muy potentes. Y luego también están las estaciones de desinfección, que es como se han llamado, que habrá en las instalaciones deportivas. Para que os hagáis una idea, en el gimnasio que tenemos en Tres Cantos habrá 6 estaciones. O sea, 6 puestos en los que sin tocar nada tendrás los geles, donde poder tirar el papel que utilices. Y luego, muy recomendable, y va a ser, en nuestro caso va a ser hiper obligatorio, el uso de la toalla. Ya yendo más allá de esta nueva realidad y nueva normalidad en los gimnasios, esta pregunta quizás va más para Alex, aunque tú también, David, puedes intervenir, como siempre. Un poco el tema de, se abren otra vez los gimnasios y digamos que el perfil normal, vamos a poner que nos vamos a encontrar, yo creo que va a ser una persona que haya estado haciendo algo de ejercicio en casa para pues, no perder esa costumbre, que haya estado haciendo algo de ejercicio en casa, que cuando hayan dejado salir a hacer deporte haya corrido un poco, que cuando se hayan abierto determinadas instalaciones también las haya utilizado. Entonces, ¿cuál sería ese, digamos, entrenamiento ideal a la vuelta de los gimnasios? Como dijimos en otro programa, la vuelta ideal es que si has entrenado un poco, y hablando de fuerza estamos, David, si has entrenado un poco en casa, la fuerza que se pueda entrenar en casa no es la suficiente, no es la más apropiada, ¿vale? Porque es verdad que cuando hablamos de fuerza, sí es obvio que levantar pesos como es nuestro propio cuerpo es bueno, es positivo, pero es más funcional que beneficioso para el músculo. El músculo necesita también elevar cargas, mover cargas, que es como lo llamamos nosotros, bastante más elevadas y muy externas a nosotros, ¿vale? Es lo que también nos provoca esa evolución. Lo ideal es que volvamos a ir poco a poco, porque, claro, el primer día el que trabaje la fuerza va a tener unas agujetas terribles. No es lo mismo hacer fondos pectoral, en el caso del pecho, que hacer un press de banca, no tiene nada que ver.
Y fíjate, a nivel corporal es más complicado hacer fondos de pecho. Lo que pasa es que implicas más músculos y demás, pero el press de pectoral es el pectoral, el tríceps y el bíceps y un poquito más contra todo. Entonces hay que hacerlo muy paulatinamente y lo que sí, que ahí es donde entra David, va a tener mucho curro a partir del día 22. David, justo también me gustaría preguntarte más o menos de estos nuevos entrenamientos que vamos a poder ya sí realizar en una sala de musculación acondicionada a nuestros ejercicios. ¿Qué sería lo mejor? ¿Combinar esos entrenamientos con también algunas salidas a correr que estuviéramos haciendo? ¿Seguir entrenando en casa? ¿Cómo volvemos también un poco, digamos, a esa normalidad de nuestros entrenamientos? No, los entrenamientos es lo que te dice Alex, hay que combinar lo que es la parte de fuerza con la parte de cardio. De hecho, depende del tipo de entrenamiento que quieras hacer, el cardio va al principio de la sesión de fuerza o va después. Pero todo eso siempre es bueno combinar las dos partes, trabajar todo el conjunto. Vale, chicos, pues finalmente pasamos a una de nuestras partes favoritas y es, bueno, primera semana de la fase 2, ya hemos pasado el boom de salir a correr. Afortunadamente también parece que hemos pasado un poco ese boom de las terrazas, aunque estén llenas ya, bueno, ya con menos gente y sobre todo respetando más las medidas. Pero bueno, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué os habéis encontrado como anécdotas en esta primera fase 2? Sobre todo por ti, de vizcaíno, porque tú al final eres el que lo vive en primera persona. Bueno, anécdotas como tal, luego nos dirá Pablo, no de la fase 2, que como no lo hemos tenido antes, nos va a contar cómo han vivido toda la gente del triatlón, que está un poco para allá de la cabeza, y lo que se han buscado para intentar hacer los 3 deportes, que es complicado. Pero nosotros sí hemos notado un aumento de gente operada, que se iban a operar en marzo, les han cancelado la operación y les han operado ahora. Ligamentos cruzados, túnel del carpo, hernias, prótesis de rodilla, todo eso ha venido ahora de golpe y es de lo que más estamos tratando en casa, junto con las lesiones tipo del teletrabajo. Y por tu parte, Alex, no sé si por compañeros entrenadores, por también usuarios del gimnasio o incluso por fin esa cosa de, bueno, podéis volver a los gimnasios, ya no vais a tener que ver a los entrenadores por la pantalla. No sé un poco qué feedback te está llegando esta semana. Pues mira, es curioso que nos están diciendo que pretenden los usuarios mantener ciertas cosas online. Eso es algo que sí lo podíamos esperar un poco. Al final, el combinar las dos cosas, ¿no? El presencial y el online. Como empresas tenemos que estar, David. No nos queda otra que adaptarnos a las nuevas circunstancias. No es mala idea también compaginar los dos entrenamientos, primero por niveles de ocupación en los sitios y después pues el tiempo que tiene la gente para entrenar no siempre es el óptimo y no dejes de entrenar por no poder venir. Pero bueno, anécdotas te podría contar, cosas como que salen nuevos nombres de dietas de repente y esto dónde se ha investigado si ahora no se está investigando nada. Bueno, pues ya está, pues lo lanza alguien y durante 15 días ha hecho no sé cuánto de dinero porque alguien le ha hecho caso y ya está. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, más que anécdotas, que eso ya cuando abramos, David, te podré contar muchísimas porque ya con los gimnasios abiertos pues te puedes imaginar lo que nos contarán los clientes y que han visto y que han vivido. Pero sobre todo es eso, que el tema online va a ser muy potente, o sea, que se va a quedar, que va a ser algo que probablemente haya que hacer más serio además, porque hasta ahora como han sido los vídeos, pues bueno, un poco de estar por casa, son directos de redes sociales y poco más. Ojo, va a haber grandes producciones en este tema, porque incluso saldrán marcas que solo se dediquen a ello, y si no me lo decís dentro de unos meses. Pues veremos a ver qué tenemos que hablar dentro de unos meses en Forma. Recordemos ya, tercer programa. Vamos a ir ahora con nuestro invitado, con Pablo Fernández, un deportista de triatlón que se ha visto bastante afectado por esta pandemia. El jefe. Vamos a ir con nuestro invitado del programa de hoy, de Informa. Hoy estamos con Pablo Fernández, entrenador de Triatlón Tres Cantos. Hola Pablo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Pablo, no hace falta que lo digamos. Vuestra disciplina incluye 3 deportes, la bicicleta, correr y nadar. Cuéntanos un poco cómo han sido esas peleas y cómo ha sido ese panorama para realizar los 3 deportes desde casa. Bueno, pues al principio sí que es verdad que te quedas un poco descuadrado, ¿no? No sabes qué hacer y
no sabes cómo gestionarlo, pero bueno, poco a poco te vas adaptando y la verdad que hoy en día tenemos muchas facilidades y bueno, sobre todo en vistas de que no había competiciones a la vista, hemos preferido basar nuestro entrenamiento en cosas que quizá durante el año no trabajamos tanto, como puede ser el entrenamiento de fuerza, muy, muy importante para nosotros y que quizá es el gran olvidado en los triatletas. Hemos intentado basarlo en eso y luego, bueno, dependiendo de los recursos de cada uno, pues utilizando el rodillo para la bicicleta, los privilegiados que tengan una cinta de correr han podido seguir corriendo y demás. Y bueno, ya el tema de nadar sí que ha sido un poco más complicado. Se han visto muchas diversidades, ¿no? Pero sobre todo lo hemos basado en un trabajo de gomas, ¿no? Con las gomas intentando simular un poquito la técnica de natación y demás para no perder la fuerza específica de la técnica de la remada. Pues hemos hecho una serie de sesiones a nuestros atletas para eso, evitar ese trabajo de fuerza específica que tenemos en el agua. Y desde que hemos entrado en esta desescalada, ya estamos en fase 2, primera semana de fase 2, pero según hemos ido avanzando, fase 0, fase 1, fase 2, ¿cómo han sido esas libertades que se os han dado a los triatletas para ya poder entrenar un poco en condiciones más normales? Bueno, pues al principio teníamos las franjas horarias de la mañana y la noche, que si estábamos federados, como es el caso de nuestros triatletas, podíamos salir en ambas franjas. Entonces, bueno, podíamos hacer 2 sesiones en la calle, tanto correr como montar en bici, sin salir de nuestro municipio y demás, como era al principio. Y ahora que estamos ya en fase 2, pues tenemos un poquito más de libertades. Han empezado a abrir algunas piscinas y bueno, tenemos un poquito más de horario, como te he dicho, salvando los horarios de las personas mayores. Podemos entrenar en cualquier horario. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un poquito más de libertad, pero desde el minuto 1 siempre intentamos que nuestros atletas fueran muy poquito a poco, ya que había sido mucho tiempo encerrados, ¿no? Y aquellos que, pues la gran mayoría, que no teníamos cinta de correr, no ir con todas las ganas que teníamos a correr, ¿no? Empezar poco a poco, dándonos unos paseos, tampoco tenemos prisa porque no hay objetivos a la vista y simplemente pues salir a disfrutar, ¿no? Entonces, evitar el correr desde el minuto 1 como si no hubiésemos estado encerrados para evitar eso, posibles lesiones o sustos. Pues empezamos con unas caminatas, unos cacos que se conocen, que es alternar el caminar con el correr y poquito a poco hemos ido entrando en dinámica y ahora ya parece que todo va un poquito más rodado y vamos entrando en la nueva normalidad y en nuestro caso en Tres Cantos la semana que viene ya tenemos acceso a la piscina, así que bueno, a ver si poquito a poco vamos cogiendo el ritmo. Es muy interesante lo que cuentas porque es un poco también lo que llevan diciendo Alex y David durante pues, estos programas que llevamos de Informa, de empezar esos entrenamientos de forma progresiva y no volverse loco. Pero haciendo un poco de ilusión a lo que ha dicho antes David Vizcaíno sobre esas anécdotas que nos tenías que contar, me gustaría saber un poco cuál ha sido la más sorprendente de entrenar en casa y luego también la que te encuentras cuando ya empieza la nueva normalidad, pero sobre todo las de casa, porque hemos llegado a ver cosas bastante fuertes. No sé qué has visto tú. Bueno, pues así que me llame la atención, pues los que han corrido maratones dentro de sus casas, ¿no? Sobre todo es lo que más me choca, la capacidad que han tenido para, dando vueltas a su casa, haber conseguido realizar una maratón. Pues me choca bastante, ¿no? Aparte de que no lo recomiendo desde mi punto de vista, evidentemente, pero la verdad que es sorprendente. Y bueno, también la cantidad de piscinas hinchables o piscinas de estas chiquititas que se han vendido para, sobre todo, pues triatletas, ¿no? Que atados a una cuerda se metían en una piscina de 1,90 m e intentaban nadar ahí, que la verdad que es un poco sorprendente también. Y bueno, ahora con la desescalada, pues las mismas locuras, entre comillas, ¿no? que hemos visto en casa, las llevamos a la calle, ¿no? Nada más salir o recién abierta la fase 1, pues gente ocupando todas las horas que tenemos para hacer deporte, pues ocupándolas, pues eso, en una salida de ciclismo o en una salida de carrera a pie, pues haciendo auténticas barbaridades, ¿no?
Bueno, pues Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, suerte en el futuro, en volver a entrenar con normalidad. Pablo, Alex, David, muchas gracias. 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 Gracias a vosotros.